Hola, buenas y bienvenidos a mi canal. Hoy con nosotros tenemos a David Saiz. Hola, David. Hola, buenas. Hoy tenemos a David aquí porque vamos a hablar de algo bastante importante, que es la figura del anticristo, que es una figura, nada, no tiene importancia. Se le llama anti, pues mira, por cotidianidad. Y para hablar de ello vamos a usar La Profecía, una película de Richard Donner de 1976 con Gregory Peck. Y bueno, ¿qué te pareció esa película, tío? Bueno, pues es una de mis favoritas. Desde hace años tengo el pack del DVD que tiene la colección completa de la saga. Yo es que soy completista y me gusta tener toda la saga, incluso aunque las demás sean un poco mierdecillas. Y la película la vi de pequeño y por supuesto me dejó bastante asustado y aterrorizado. Y cuando en la entrevista en la que hablamos, que dije que tuve una época de obsesión con este tema, en la que acabé creyéndome que oía la voz del diablo y todo eso, que hablo que se oiga en la entrevista, no voy a repetirlo aquí ahora. En esa época quizá me obsesioné un poco más también con la película, que, llegué a aprenderme incluso de memoria casi, de tanto que la vi, porque la grabé en un vídeo y la vi. Luego más tarde la perdí, más que nada porque el vídeo que teníamos se estropeó. Y cuando llegó la tecnología del DVD y sacaron esta edición, la compré y bueno, ahora está la edición Blu-ray, que se verá mejor. Pero bueno, no sé, igual me la pillo también, pero es que lo que tiene esta edición además es que tiene los audio comentarios subtitulados, que eso no suele llevarlo el Blu-ray. Y bueno, hablando de la película en sí, pues la película es una película que intenta, en su momento dijeron que era un poco un intento de imitar el Exorcista, no lo es, va por unos derroteros muy diferentes. La película me sorprendió descubrir que se hizo con $2 millones y poco más. Es una serie B, prácticamente, y no tiene aspecto para nada de serie B. Así como hay otras películas que se tiran millones y millones y luego ves la película y dices, ¿y dónde coño se han gastado esos millones que decía la publicidad? Esta película no presume tanto de millones y sin embargo lo poco que tiene lo tiene muy bien invertido porque la factura es de cine de... Bueno, claro, ahora está envejecida porque ya era de los años 70 y tal. Por cierto, yo no sé tú, pero yo no voy a tener ningún remordimiento en decir spoilers de la película. Yo asumo que los que... Puedes decirlos, de hecho, vamos a decirlos. Además, me sorprende que digas eso porque a mí es verdad, la película, aunque hoy en día a veces es una película de época, nadie diría que está hecha con tan poco dinero, es que parece una película de superproducción. Exacto. Y te voy a decir, voy a aventurar y te voy a decir cuándo la vistes. La vistes un domingo por la noche a principios de los 80, la primera vez que se emitió en abierto. ¿Me equivoco? Pues creo que la vi un poco más tarde. Yo tenía unos 7 años y a principios de los 80 yo era casi un bebé. Bueno, a mediados de los 80, quiero decir, porque yo la vi más, como somos de la misma horneada, me acuerdo la primera vez que la vi, supongo que sería la primera vez. Puede ser. Bueno, con 7 añitos. Daba miedo. Sí, la verdad es que sí. Qué gran película. Bueno, antes de seguir, quiero, aunque esto que vamos a decir parece un poco tonto, Richard Donner en los comentarios dice que él no quería hacer una película de terror. Lo dice en los comentarios y también en el documental, en el cómo se hizo, que bueno, que la película era... que él no quería planteársela como cine de terror porque entonces no querría hacerla. Supongo que tiene un prejuicio contra el cine de terror, ¿no? En el mundo anglosajón a veces parece que se tiene cierto prejuicio contra el cine de terror que no entiendo muy bien. De hecho, yo recuerdo que una vez Stephen King en una entrevista, el entrevistador le dijo: usted se gana la vida con los miedos, explotando los miedos de la gente, ¿no? Casi como si le estuviera acusando.
no sé qué pasa ahí con estas cosas. Bueno, pues entonces él se lo quiso replantear un poco como si fuera una cosa más de perspectiva. Lo cierto es que el proyecto original de la película era muy diferente de lo que acabó siendo. El guión original incluía escenas donde presuntamente se engendraba al anticristo, y incluía escenas de misas negras y de ritos satánicos. Eso estaba en el guión original y decidieron quitarlo porque Richard Donner dijo: vamos a hacer una película que parezca una película convencional, normal, que no tenga la imaginería típica de las películas de la Hammer, que era lo que se hacía entonces, que no tenga la típica imaginería gótica. Y bueno, en realidad tiene imaginería gótica en algunas partes, pero eso sale hacia el final, porque es lo bueno de la profecía. Empieza en un mundo totalmente real y cotidiano, y poco a poco se va imponiendo una oscura fantasía apocalíptica, y hay luego escenas donde visitan monasterios, visitan aquel famoso cementerio etrusco, pero todo eso es mostrado de una forma naturalista, que lo hace más creíble. Es lo mismo que hicieron con El Exorcista, de hecho, mostrarlo todo de forma naturalista, con un tono casi documental. Bueno, en La Profecía no llegaron a lo documental, pero sí es un tono que si la ves al principio sin saber de qué va, no dirías que es una película de terror. Es cuando vas viendo. Esa era la obra de Richard Donner. Sí. La película empieza con la muerte del hijo legítimo de Felipe, y le ofrecen un intercambio. Mira, ha muerto tu hijo, quédate, que acaba de nacer, la madre no se sabe quién es, ha muerto. Y que te lo lleva un obispo. Era un obispo, ¿no? Era un sacerdote, no se especifica si es un rango, pero sí es un sacerdote que se le da nombre en la película. Más tarde descubrimos que se llama Spileto, el padre Spileto. Es un tipo así, bueno, que con presencia física. En las películas los curas siempre tienen presencia física, y luego en la vida real no sabéis, y no tienen tanta. Pero en las películas los curas siempre tienen esa presencia. ¿Sí? En el mundo anglosajón se lo creen. Aquí, pues, como nunca los hemos creído, pues, nunca dirías que ese tío es cura, y luego te lo ves al fin de semana en un puticlub y pues vale. Pero en las culturas anglosajonas sí que se lo creen. Quiero decir, que no es como aquí, que es algo social. Hasta hace poco era algo social. Tú, sinceramente, la gente tenía un hijo y le llevaba a bautizar, aunque no sabían lo que era eso. Entonces, o la comunión. Y la comunión era un acto social de la época. Y a mí no me preguntes lo que es la comunión porque no tengo ni idea. O sea, bueno, miento. Sí que sé lo que es, pero cuando era un niño no sabía ni lo que era. Es así de simple. Entonces, tienes que tener en cuenta eso, mirar desde el punto de vista desde un anglosajón. Supongo, pero te conste que los anglosajones son más protestantes que católicos. Eso también. No, pero mira los irlandeses, por ejemplo. O sea, que decir, mira los extremos. Sí que los anglosajones, evidentemente, el catolicismo renegaron de él para poder divorciarse y otra serie de ventajas. pero los núcleos así que aún conservan, fíjate, los polacos, los irlandeses, como son. Los irlandeses sí son, pero bueno, sí. Bueno, siguiendo con la historia, pues sí. Se produce también un diálogo un tanto irónico, porque, bueno, cuando Gregory Peck está apesadumbrado y se le acerca el padre Spileto diciéndole: ¿podría usted adoptar un niño? Y dice: es que mi esposa quería el suyo, no, pero no tiene por qué saberlo. Entonces le enseña a Damien y dice: el niño este no tiene familia, no, o sea, pone objeciones porque tiene escrúpulos y tal, pero para tranquilizarle, el cura le dice: esta noche, señor Thorne, Dios le ha dado un hijo. Siempre que veo esa escena se me escapa una sonrisa. Sí, cierto. Porque ya te digo que el padre Spileto no era del lado de Dios. No. Te recuerdo que para dar una misa negra tiene que darle un sacerdote. Sí. Eso en el rito ortodoxo de la misa negra, tal y como se concibió en el siglo XVII, pues se supone que la tiene que dar o alguien que haya sido sacerdote y haya renegado, o alguien que sea un sacerdote con doble vida. Sacerdote aparente.
Que tú ves al padre Esqueleto da un poco de miedo. Sí, sí, te lo imaginas perfectamente. De hecho, se dan más datos de él y del otro cura que aparece en la película, en la novelización de la película, que la escribió David Seltzer, el autor del guión. El autor del guión luego novelizó su propio guión y la película salió casi al mismo tiempo, o sea, la novela salió casi al mismo tiempo que la película y algunos creen que la novela es el origen de la película, en realidad es al revés. Pero en la novela se dan más datos acerca de la secta a la que pertenece el padre Spineto y de las prácticas que hacen, y se dice que están infiltrados en la iglesia para tener más poder y para tener más influencias y que usan sus influencias políticas y tal para manejar el mundo. Y bueno, lo mismo que decís hoy, los del nuevo orden mundial, pues sale ahí. Joder, mira, porque es ficción, ¿eh? Porque si no, nadie diría que no dista mucho de la realidad. Pero bueno, como es un libro y es un cuento, pero joder, tú, para que tenga un poco de... Algunas de las cosas que dicen me recuerdan a las conspiraciones de los ultracatólicos, las teorías conspiranoicas de los ultracatólicos. Por ejemplo, se dice que la secta esta de los curas satánicos intenta apoyar el comunismo para minar la fe en Dios. Y esto me recuerda mucho a lo que dicen los conspiranoicos del Opus Dei y demás, que dicen que el comunismo y la masonería y tal. Supongo que se inspiró en eso. El guionista, el David Seltzer. Sí, bueno, es que el anticristo llega a muchos lados. Y bueno, ¿qué pasa entonces con el pequeño Damián? El pequeño Damián, pues al principio están muy felices con el niño. Vemos una cadena de escenas que sale la infancia resumida, cómo va creciendo y tal. Vemos su quinto cumpleaños. Y en el quinto cumpleaños, aparte de que cuando Gregory Peck canta Happy Birthday, lo canta fatal. Podrá ser muy buen actor, pero cantaba fatal este hombre. Aparte de eso, vemos a la criada, la criada de la casa de los Thorne, porque no hemos dicho que el Gregory Peck interpreta a un político de alto rango. Es un embajador, es el embajador de Gran Bretaña. Y es un hombre pues composible, si tiene una pedazo casa y un pedazo de servicio y tal. Bueno, pues entonces aparece un personaje que irá apareciendo a lo largo de la película, que es el perro. Un siniestro perro, bueno, es que no es uno, son varios. Unos perros Rottweilers que merodean durante toda la película y un poco enigmáticos, que no se sabe de dónde salen. Y ese perro vemos que se queda mirando fijamente a los ojos de la criada y la criada se queda como hipnotizada por él. Es el primer ya rumor sobrenatural de la película. La criada coge y se ahorca. Sube al piso de a la ventana más alta de la mansión y gritando: mírame, Damian, lo hago por ti. Va y se ahorca. ¿Sabes por qué? Empiezan a suceder. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, según la lógica de la película, es una orden telepática que le implanta el perro, que evidentemente no es un perro. O sea, no es un perro normal. En realidad es una cosilla que viene de algún lugar chungo de abajo y que se hace pasar por perro Rottweiler. Que es curioso que eligiera la raza Rottweiler, que luego más tarde fue demonizada debido a unos sucesos con Rottweilers que se pusieron violentos. Ya sabemos que los perros no son violentos de por sí, si no se les hace ser violentos, si no se les educa para ser violentos. Pero bueno, el Rottweiler tiene... digamos que es el primer sacrificio que se le hace a Damián. Podría ser, sí. Tiene 5 años y... Bueno, a ver, ¿cómo te explico? Algunos creen que el cuerpo etérico se desarrolla... en el caso de los niños se desarrolla pues hacia los 7 años, entre los 5 y los 7 años. Entonces, claro, ya son cuerpos sutiles. Ten en cuenta que él está reconectado. El niño, en el caso de Damián, está conectando con todos los planos de la existencia, tanto físicos como metafísicos. Este es el primer sacrificio que hacen y tiene un significado, y más en su cumpleaños. El número 5, bueno, es un número místico también. Y ten en cuenta que, bueno, este es un poco decir un spoiler, pero él actúa no solo en el mundo físico, sino en el resto de planos. Porque ¿cuántas dagas son?
7. Y 7 son los planos. Y 7 son los sacras. O sea, es un matiz un poco, digamos, esotérico encubierto en el guión. O sea, que el guionista se documentó bastante bien a la hora de... No, yo estoy seguro de que si eligió el 7 es porque es un número muy presente en la tradición, tanto religiosa como mágica. De hecho, se explica que las 7 dagas, la famosa arma de las 7 dagas, son, cada una se encarga de una parte, y una de ellas extingue la vida física y las otras extinguen la vida espiritual. Exacto, una por cada plano. Esa es la justificación para que Damian no, otro spoiler, para que Damian no muera del todo en la tercera película. En la tercera película le clavan una daga al final, pero esa daga era la que extinguía la vida física y no la espiritual. Claro, ten en cuenta que y aquí ya hemos hecho el spoiler completo. Así que ya nos la suda. Él muere físicamente, pero sigue estando en el bajo astral de la Tierra. Actúa en la sugestión. Aunque no tenga un cuerpo físico, es como Sauron. Está en el otro lado. Y, entonces, aunque no tenga representación física, sí que trabaja por medio de la sugestión al ser humano. O sea, que la poca posibilidad que había de tener en el plano físico ya desapareció, porque si no se le ejecutaba de esa forma en concreto, no tenía sentido. O sea, el proceso iba a seguir. Pero ahora bien, muere la criada, hay un revuelo. Y el padre, el Gregory Peck, ya empieza, digamos, a sospechar algo, ¿no? ¿Cuándo empieza el Gregory Peck a atar cabos? Sobre todo cuando aparece otro personaje importante, que es el padre Brennan. El padre Brennan, interpretado por el gran actor británico Patrick Troughton, que se hizo famoso por su participación en la serie Doctor Who y también en algunas películas de la Hammer, y aquí interpreta brillantemente a un cura que quiere avisar a Robert Thorne, del protagonista, de la naturaleza real de su hijo. Entonces empieza primero reuniéndose con él en su despacho y hablándole ambiguamente de cosas de su pasado. Yo estuve presente cuando nació su hijo. Quiero salvarle para que Dios me perdone. Y Gregory Peck entonces, llama a seguridad para que se lo lleven y se queda preocupado pensando: me habré equivocado habiendo adoptado ese hijo. A ver si ahora va a resultar que... Porque durante 5 años de puta madre, pero ahora, claro, el pasado siempre viene a pasarte cuentas. La factura. Y van ocurriendo más casos extraños, aparece otro personaje importante, que es otro actorazo británico, David Warner, que interpreta al fotógrafo Dennings, un fotógrafo que es el que empieza a notar extras, lo que se llaman extras. Los extras, el lenguaje parapsicológico, es lo que sale en las fotografías que no estaba ahí. Entonces, él estaba en la fiesta de cumpleaños, cubriendo el evento de la fiesta de cumpleaños del hijo de Thor. Hizo una fotografía a la criada antes de que se ahorcara, y en la fotografía revelada ve una extraña señal profética, que como una cuerda que sale de una especie de raya que entra en contacto con el cuello de la criada. Y al principio no le da importancia, piensa que es un efecto de la luz o algo, y luego cuando ve la foto de la criada ahorcada se da cuenta de que es una extraña coincidencia. Y es más coincidencia cuando le echa fotos al padre Brennan y ve también una raya extraña que está detrás de él. Y el padre Brennan, más adelante, muere en una escena muy espectacular, atravesado por una antena, que cae un rayo sobre una antena y se le cae encima y lo atraviesa. Es una escena realmente muy bien compuesta. Una pregunta. ¿Damian es consciente de lo que es? No, eso es lo que quería decir antes, pues, cuando decías lo de que Damian opera en el plano físico y en el espiritual. Damian queda bastante claro en la película que no es consciente de lo que es. Sobre todo queda claro en una escena posterior cuando finalmente va a matar a la Lee Remick, a la madre.
y vemos que lo hace, bueno, la madre está ocupada con una luz en el techo, está subida a una escalerilla, y entonces el niño está ahí con un triciclo, paseando por ahí y la atropella. La madre se cae y se agarra a la barandilla, porque está en lo que es el piso de arriba, se agarra a la barandilla, le pide ayuda a Damien y vemos a Damien que le quita las manos a su madre. Y después de que ella ha caído, Damien queda como desconcertado y se va asustado, como si algo le hubiera hecho hacer lo que ha hecho, pero él mismo no lo entendiera. Y esto deja bien claro que él no sabe realmente lo que es. Y bueno, en la segunda película, La maldición de Damien, vemos que él se lleva un disgusto bastante grande cuando finalmente descubre que tiene el 666 en el cráneo, debajo del pelo. Una pregunta, ¿Jesucristo era igual? Pues esto está abierto a opiniones. Los teólogos, pues entre los teólogos hay varias opiniones. Generalmente la opinión ortodoxa es que Jesús era consciente de su papel y de su destino. Es discutible si lo fue siempre o si lo fue progresivamente. Y bueno, vemos películas como La última tentación de Cristo de Martin Scorsese, que montó una polémica cuando se estrenó, en la que se pone esto en tela de juicio, en la que el propio Jesús tiene dudas de si es de si a él le toca hacer ese trabajo, de si tiene que tener ese destino, y en el fondo hay momentos en que desea no tenerlo. Bueno, pues esto sí que es un aspecto un poco controvertido que daría para mucho. Entonces, el caso de Damien es que él es absorbido o es un recipiente, o es realmente el que ha poseído, que ha tomado un cuerpo físico, y da igual lo que se escriba en esa memoria, que cuando cobre conciencia va a desaparecer. Es que ¿entiendes la diferencia entre poseer? Sí, eso, yo lo entiendo. Pero yo siempre, porque hay una escena, la escena en la que finalmente el padre Brennan consigue convencer a Gregory Peck de que se reúnan y le explique la verdad de una vez de su hijo. Cuando le explica la naturaleza de Damien, dice una frase reveladora en este sentido: por medio de una personalidad humana enteramente en su poder, Satanás lanzará su definitivo ataque a la humanidad. Una personalidad humana enteramente en su poder. Yo lo interpreté, cuando lo oí, como una diferenciación entre la posesión demoníaca y la encarnación. O sea, una posesión sería que el diablo toma prestado el cuerpo de una forma invasiva, claro, más que prestarlo, lo roba, lo agarra, lo coge hasta que venga el exorcista y le pegue en la mano y le diga suéltalo. Y en este caso sería que es ya por derecho suyo. O sea, si le hicieran un exorcismo a Damien, no funcionaría, porque no es una posesión. Es una encarnación total. Lo que pasa es que es como si tuviera la memoria borrada, pero no borrada del todo, sino que la tuviera latente, como si fuera un microchip que tiene, que los datos están debajo del programa. No sé si estoy explicándome bien. Una memoria bloqueada hasta que algo la desbloquee. O sea que él sí que es consciente, aunque no de forma... Es decir, llegará un momento físico en la realidad que él tomará conciencia de quién es. Eso se ve mejor en la segunda película. La segunda película, de La maldición de Damien, al principio, bueno, tanto en la profecía como en La maldición de Damien, vemos personajes que aparentan ser humanos y que en realidad son discípulos del diablo, como la criada que hace luego la señora Baylock y otros personajes. Y en la segunda película él va a estudiar a una academia militar y tiene un profesor que lo interpreta el Lance Henriksen, que es el que le da insinuaciones de quién es. Y le dice que lea la Biblia, y entonces es cuando descubre que tiene el 666 y su primera reacción es llorar, salir corriendo y gritar ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Luego, más tarde, parece que se empieza a acostumbrar al descubrir sus poderes. Y al final de la película
vemos una cara de maldad en él que nos dice que ha aceptado ya totalmente su naturaleza y que ahora disfruta de ella y del poder y de todo. La memoria se ha desbloqueado. Sí, o sea que ya no queda nada de lo que fue el niño en principio. Exacto. Vale. Mata a la única persona que más o menos quiere, que es un primo suyo, que también acaba descubriendo la verdad y se enfrenta a él. Y entonces él le dice, de repente Damien, que nunca se ha interesado por este tema, cuando su primo le echa en cara que él fue engendrado por un chacal, dice, a ti te engendró un chacal. Damien de repente, como si recordara de la nada, otra vez lo de la memoria, dice, sí, me engendró a semejanza del mayor poder que ha existido en el universo, ya con un tono amenazador. Y le propone a su primo unirse a él. Su primo rechaza y entonces Damien lo mata sin tocarlo. Y luego llora después de matarlo. Sí, bueno, realmente si te das cuenta, pasa un poco como con el Día de la Bestia. Emula los cánones cristianos. O sea, el primo de Jesucristo, que en la vida real no serían primos, que era Juan el Bautista, muere. Aquí pasa lo mismo. Pero bueno, conozco uno que diría que esto es MK Ultra para meterlo por debajo del subconsciente. Pero bueno, sí. No vamos a entrar en eso. Es decir, evidentemente la película pues, puede tener algunas connotaciones que pueden pasar al subconsciente del ser humano, pero no creo que fueran intencionadas, si era casualidad. Es que hay alguno por ahí que dice algunas cosas, pero que hay que darle de buena parte. Y hay una muerte que a mí me gusta mucho, que es la de este gran secundario que has dicho tú, la del fotógrafo, que muere decapitado por una lámina de cristal. Que es brutal, porque muere porque él toma la decisión de hacer lo que el padre no puede hacer. O sea, porque ¿cómo llegan a cuando finalmente van después de los dos se alían los dos y el fotógrafo dice, mire, he hecho estas fotografías y tal, y además esto me atañe a mí también porque mire la última fotografía que capté de mí, sale con una raya que ese momento también es escalofriante, una raya que le cruza el cuello. Los dos hacen la investigación y acaban en la ciudad de Megido, y entonces es cuando Bugenhagen le da las 7 dagas y le da la misión de matar al niño. Entonces cuando dice, yo no puedo matar una pregunta, a mi hijo. Que tú te has leído la novela, o sea, tú tienes material privilegiado, porque la película es buena, pero la novela, yo supongo que el guionista pudo meter cosas que no pudo meter en la película y encima le permitió desarrollar cosas interesantes. ¿Qué sabemos de Giger? O de Geiger, si lo quieres decir en alemán. ¿Qué sabemos de...? Es que, bueno, no la leí entera, la tengo descargada en mi disco duro. Y esa parte no llegué. Supongo que dirán algo, pero la parte que leí sí que dice algo más del padre Brennan, que es bastante, cuenta la vida del padre Brennan. Y porque nunca se queda muy claro cómo sabe el padre Brennan todo esto. Y el padre Brennan, el cura que muere atravesado por la antena, se cuenta que de pequeño le ingresaron en un monasterio donde le maltrataban, donde le daban latigazos los monjes. Luego, en su adolescencia, lo mandaron de misiones a África y allí tuvo un romance con un chico africano y también abusó de niños. Y luego de vuelta a Italia, él entra en contacto con la secta de los sacerdotes del padre Spileto, los adoradores del diablo estos. Y entonces ahí se entrega a sus goces libremente, que básicamente son niños. Y bueno, es homosexual y tal. Y además, bueno, es la parte en la que se explican las actividades de la secta con los comunistas y las conspiraciones que hacen y demás, y que a él le mandan de aquí para allá en visiones y tal. Pero llega el día en que hacen el rito para invocar al diablo y engendrar a Damien. Tienen todo planeado.
Se supone que no sé si es el propio diablo o uno de sus representantes de la secta quien tiene que practicar el sexo con el chacal, con el animal del cual saldrá Damian. Entonces se describe que él está en la ceremonia y la idea es que tienen que hacer el cambiazo. O sea, el verdadero niño que ha nacido de Robert Thorne, o sea, ya lo han elegido al padre, a Robert Thorne, el verdadero niño que ha nacido, el hospital es una tapadera de la secta esta, pues hay que matarlo y hay que cambiarlo por David. Entonces el encargado de matarlo es él, y tiene que matarlo con una piedra, rompiéndole, o sea, destrozándole la cabeza, y eso es demasiado para él, y le genera remordimientos. Y luego un tiempo más tarde se entera de que tiene cáncer terminal y se va a morir. Y entonces es cuando decide cambiar y decide pasar al otro bando y arrepentirse. Por eso dice, quiero salvarle, señor Thorne, para que Dios me perdone. Y por eso tiene ese aspecto de hombre atormentado y demás. Qué heavy. Desde luego sí que como película de terror es cojonuda, ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, es que hay muchas cosas que en aquella época, una época más ingenua, en 1976, las veíamos como ficción. Pero es que, joder, tú seguro que has visto algunos dosieres que ya han dejado bastante empequeñecido todo eso, ¿verdad? Bueno, respecto al tema de la pederastia católica, pues no hay nada nuevo que no sepamos ya, por desgracia. Aunque no está envuelta en la que yo conozco, por lo menos no está envuelta en ritos satánicos. Que luego haya rumores y teorías de gente que dice que hay, pues puede ser, pero es que yo dudo mucho cuando se empieza a involucrar a la Iglesia en ritos satánicos, porque eso lo suelen hacer los enemigos ideológicos de la Iglesia, que la atacan, o sea, que no la critican de una forma realista, seria, criticando las cosas que hace mal la Iglesia, sino que la critican porque es la competencia. O sea, gente como los evangelistas, los protestantes radicales y algunos grupos como los testigos de Jehová, enseguida se apuntan al carro de decir, sí, la Iglesia hace ritos satánicos. Durante los tiempos en los que yo tenía la ideología de los testigos de Jehová y estuve a punto de entrar en ellos, también lo pensaba. Es que es una lógica que viene, o sea, dado que para un cristiano el cristianismo es lo mejor, y como para un cristiano de estas ramas el catolicismo tiene que ser necesariamente falso, no ya solo por sus actitudes, también por sus doctrinas, pues al falsificar el cristianismo se ve como una obra diabólica. Por lo tanto, la conclusión es, esto es una secta satánica que se hace pasar por cristiana. Es la lógica que lleva a muchos de estos cristianos de esta rama a pensar que tiene que haber algo satánico dentro de la Iglesia Católica. Hombre, a ver, es que, por ejemplo, ayer estaba con uno que me decía que el Opus Dei era satánico. Yo, bueno, a ver, ¿en qué? No, a ver, no son santos de devoción, pero a ver, ¿qué pruebas tienes de que sean satánicos? ¿Sabes? Es que, claro, habla es gratis, pero... Básicamente las pruebas es que me caen mal. Me caen gordos y son satánicos. Las que tenía yo cuando pensaba así también. Ahora me doy cuenta. Bueno, me alegra que experimentes una epifanía de conocimiento. Y bueno, ¿cómo llega Gregory Peck a Palestina? Al pueblo este, ¿cómo se pronuncia el pueblo que has dicho? Megiddo. Megiddo. ¿Cómo llega a Megiddo? Bueno, en avión. A ver, después de la muerte del cura, es cuando se le presenta el periodista Dennings, que le llama y le pide que vaya a visitarle a su piso, y él le enseña las fotos y le enseña una serie de informes, por ejemplo, le enseña, por ejemplo, que el cura tenía la marca del 666 en una parte de su cuerpo, y una serie de informes de que esa marca se repite, y se da cuenta entonces el Gregory Peck de que su hijo el 6
el día 6 de junio, mes 6, a las 6 de la madrugada. 3-6 es otra vez. Entonces es cuando empiezan a notar algo raro y empiezan a investigar en serio a ver qué coño pasa aquí. Y la pista de Bugenhagen se la da el padre Brennan a Gregory Peck cuando dice, cuando le suelta todo el rollo y le dice que su hijo es el anticristo y que tiene que matarlo. Entonces Gregory Peck, aterrorizado, dice: usted está loco, no vuelva a ponerse en contacto conmigo nunca más. Dice: acuda a Megido, acuda a un hombre llamado Bugenhagen, él sabrá lo que hacer. En aquel momento no le hace caso, pero luego se acuerda del nombre. Me dijo que acudiéramos a Bugenhagen. Entonces, intentando buscar al Bugenhagen bueno, investigan en dos líneas. Una intentando encontrar al Bugenhagen y otra intentando encontrar un poco los orígenes del Damien, del niño adoptado. Esa línea de investigación les lleva a volver a Roma, al hospital donde nació Damien, y descubren que el hospital está cambiado porque hubo un incendio hace 5 años, justamente cuando nació el niño. Y Gregory Peck pregunta por el padre Spileto y le dicen que sobrevivió y está en un monasterio. Y van a ese monasterio y ahí está, está desfigurado e inválido. Entonces, en una escena muy tensa, muy conseguida, Gregory Peck se entrevista con el padre Spileto y le dice: dígame lo que tiene que decirme. Y el padre Spileto, que no puede hablar, pero puede mover un poco la mano y puede escribe con un carboncillo la palabra yerbeto, que se refiere a un cementerio etrusco. Ahí es donde encuentran las tumbas de la madre de Damien y de Damien, que no es Damien, el quien está es su verdadero hijo, y lo encuentran ahí con el cráneo aplastado, con un agujero en el cráneo que indica que lo han matado, y la madre es el esqueleto de un animal. Momento bastante escalofriante y que ha quedado para la historia del cine de terror. El momento en el que levantan la lápida y descubren que debajo hay un animal. Entonces entonces es cuando van en avión, porque además luego se entera, después de este episodio, de lo que ha hecho Damien en casa con la madre, que la ha tirado por las escaleras. Y dice: bueno, esto hay que acabarlo. Y entonces cuando van